Hola, namaste, mi nombre es Gabriel Feller, soy músico y en esta cápsula les voy a contar acerca de este maravilloso instrumento que es el sitar. Yo estudié guitarra, hace más de 30 años que toco la guitarra. Después de muchas vueltas de la vida me encontré con este instrumento maravilloso que tuve la suerte de poder estudiarlo primero en Argentina con el maestro Ariel Chap y luego en India con mi maestra actual, que es la doctora Krishna Chakrabarti, quien es una de las principales sitaristas a nivel mundial. Y bueno, es muy linda la historia de cómo llegó este instrumento a mi vida, porque primeramente yo lo escuché, como me imagino que la mayoría de ustedes y la gente en Occidente, a través de los Beatles. Y cuando escuché esas canciones que tienen este timbre instrumento, como que algo en mí se fascinó con ese sonido y empecé a buscar ese instrumento, cómo se llamaba. Y gracias a un alumno mío de guitarra que viajó a India y me regaló un sitar, pude empezar a estudiarlo. La invención de este instrumento no está del todo clara. Algunos musicólogos lo atribuyen a un gran músico que se llamaba Amir Khusro, del siglo XIII. Había un instrumento que se llamaba setar, ¿ya? Que significa 3 cuerdas, ¿ya? Pero actualmente ustedes ven el sitar tiene 20. Entonces, como pasó de tener 3 a 20, es una larga evolución. Entonces no es que Amir Khusro haya creado el sitar tal como lo podemos ver actualmente, sino que con el tiempo, según las necesidades de la música, fue evolucionando, transformándose, y yo diría que a fines o a mediados del siglo pasado, como en el año 1960, 70, el maestro Ravi Shankar también introdujo algunas modificaciones en el instrumento, agregó cuerdas, agregó más cuerdas simpáticas, cuerdas graves, para convertirlo en un instrumento totalmente apropiado para tocar los ragas, que eso es la forma musical de la música india. Este instrumento maravilloso, el sitar, se ocupa principalmente para tocar música clásica de India y específicamente del norte de India, que se conoce como música indostani. También a veces acompaña el baile, el baile Kathak principalmente se acompaña con tabla, sitar, pero siempre es un instrumento orientado hacia la música clásica de India, que es una música que tiene miles de años de tradición, de antigüedad y que se ha mantenido constante hasta el día de hoy. Siempre esa música se transmite de maestro, de gurú a discípulo en forma oral. Ahora les voy a mostrar un poco el instrumento en sí mismo, cuáles son sus partes, cómo se afina. Actualmente tengo afinado el sitar en la nota de do sostenido. Entonces les voy a mostrar aquí este otro instrumento que se llama tambura, ¿ya? También conocido como tampura.
¿Ya? Este es un instrumento más simple, más sencillo que el sitar, solamente tiene 4, en este caso 5 cuerdas, y solamente se tocan las cuerdas al aire. Y esas notas nos dan una base, una sonoridad sobre la cual se afina el instrumento. Entonces, en este caso, tenemos la nota sol sostenido y do sostenido. ¿Ya? Y eso se repite constantemente como una especie de mantra, ¿cierto? Como cuando repetimos Om, Om. Sus casas pueden hacer el Om y tratar de afinarlo con este sonido. Entonces, la música de India, a diferencia de la música occidental, siempre se mantiene en la misma nota, en la misma tónica, y a partir de eso se construyen los ragas o escalas. ¿Ya? Entonces, la tambura es muy importante. Hoy en día existen algunas aplicaciones electrónicas también que nos permiten afinar más fácilmente, pero en la antigüedad, simplemente por oído, se afinaba la tambura y a partir de eso, el sitar. Entonces, el sitar ustedes pueden ver que tiene 2 puentes, ¿ya? Un puente más pequeño, inferior, donde tengo una serie de cuerdas que se llaman simpáticas o simpatéticas, ¿ya? Cuya misión es, al estar afinadas, según el raga que voy a tocar, o sea, según las notas que voy a interpretar, estas notas, como por arte de magia o por simpatía, vibran y produce un sonido como con muchos armónicos y muy rico. No sé si se va a alcanzar a escuchar, a ver acá. Se fijan, no es solamente un sonido, el sonido de la nota principal, sino que cada nota se acompaña de toda una serie de armónicos y sonidos más pequeños que le dan un timbre y una riqueza muy especial al sitar. Para eso el ideal es escucharlo con mucho silencio o con audífonos, pero realmente eso se aprecia como cuando logramos un silencio. Es maravilloso cómo digamos, los indios descubrieron esto quizá antes o al mismo tiempo, no sé, de Pitágoras o los grandes matemáticos y físicos de Occidente que hicieron teorías del sonido de los armónicos. Ya la música india como que había descubierto que los sonidos se podían acompañar de todos sus armónicos para hacerlo más especial el sonido. Entonces todas estas cuerdas se van a afinar de acuerdo al raga, que son 13, y estas son las clavijas para las cuerdas simpáticas, las más pequeñas. Y en el puente superior tengo las 7 cuerdas principales, que suenan así. Así suena entonces, y un raga es una gran forma musical, una estructura donde el músico improvisa. No es una música que esté escrita o esté anteriormente como programada, sino que a partir de esas notas el músico va creando una atmósfera, sentimiento, en este caso devocional, ¿cierto? La música india es muy relacionada con la filosofía, con la religión, no en el sentido religioso de un dios o una religión en particular, sino que se considera el sonido, la vibración del sonido, una manifestación divina. Entonces, a través de la música, tanto el músico como las personas que están escuchando pueden tener una experiencia, digamos, de meditación y de transformación a través de este sonido. Por eso que los instrumentos son como tienen que producir un sonido bien melodioso, absorbente. Generalmente el sitar se acompaña de otro instrumento de percusión que se llama tabla, que espero en otra oportunidad quizá
podamos conocerlo. Y bueno, los dejo invitados para escuchar ahora una pequeña interpretación del raga Ahir Bhairav junto con la tambura y el sitar. Muchas gracias.